Pues muy buenos días a todos. Es un placer siempre estar aquí y poder exponer la palabra del Señor. Aprovecho el gancho que me ha dado Carlos, hablando de lo importante que son los retiros, para que podamos de alguna forma desconectarnos de la rapidez en la que circula todo en la sociedad y conectarnos con el Señor, tener un poco más de quietud. Así que quiero aprovechar ese gancho para deciros que en septiembre tenemos otro retiro. En septiembre tenemos otro retiro y no es solo para jóvenes, es para toda la familia, para todos, para matrimonio, para niños, para toda la familia. Así que esperamos que os podáis apuntar. Será en Manantiales de Vida, en Antequera, un sitio muy bonito para estar. Así que aquellos que quieran reservar su plaza y guardar su plaza, que vayan hablando con Alexandra sobre el retiro de familia que será en septiembre. Y en mayo también recordaros que tenemos un retiro de matrimonios. Este es solo para los matrimonios, que estará predicando Moisés Peinado y Ángela Garzón. Van a estar predicando con nosotros. Vamos a ir, básicamente serán 2 días, una noche y 2 días, ahí en la Villa Turística de Priego de Córdoba, el 30 y 31 de mayo. Tenía que aprovechar ese ganchillo. Pues bien, hermano, la verdad que hoy concluimos una semana bastante especial. Como habéis visto, ayer volvimos de un retiro de jóvenes, de preadolescentes, y ha sido súper especial ver cómo el Señor estaba afectando y tocando la vida tanto de los niños como también de los jóvenes. Y ver a los jóvenes también con esa disposición de servir a los pequeños. A mí en lo especial eso me bendijo mucho. Y esta semana es una semana muy bendecida por el retiro, pero también porque estamos celebrando Semana Santa, ¿verdad? Algunos hemos ido de costalero. Espero que no haya nadie aquí que haya estado de costalero. Esperemos que no. Pero bueno, hoy es el domingo de resurrección. Estamos celebrando este domingo. Y bueno, hoy es un día especial también porque ya después de mucho tiempo está con nosotros nuestra hermana Carmen Ruiz. Carmen, nos alegra muchísimo verte entre nosotros. Nos alegra mucho ver a Carmen entre nosotros y esperamos que el tiempo de estar aquí en familia, el Señor pueda fortalecerte, llenarte de vigor, de esperanza, de aliento, y su palabra pueda vivificarte como lo hace con cada uno de nosotros. Así que hoy, domingo de resurrección, un día bastante especial para la fe cristiana, ¿verdad? ¿Sí o no? Un día bastante especial para la fe cristiana. Un día que nosotros recordamos y celebramos con mucho entusiasmo, sobre todo en los pueblos y las ciudades de Andalucía. Se celebra mucho este día, domingo de resurrección, grandes representaciones artísticas de la Semana de la Pasión, ¿verdad? ¿Quién ha estado alguna vez viendo alguna procesión? Creo que todos, la mayoría hemos visto alguna procesión. Procesiones repletas de personas, balcones atiborrados para ver los pasos y cantadores expertos, expresando sus elogios a través de saetas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que solemos ver en Semana Santa, es lo que vemos. Y hermanos, basta tener un poquito de conocimiento bíblico y hacer un análisis ligero de la festividad para darnos cuenta que las palabras del profeta Isaías describen a la perfección la actitud que muchos han tenido durante esta semana. Fijaros lo que dice el profeta Isaías. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. ¿No? Yo el otro día estaba viendo un vídeo de un sevillano diciéndole al Señor: ¡ay, qué bonito eres! ¡Ay, ole! Pero dice el texto, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Los niños crecen en nuestros pueblos andaluces entendiendo que esa es una tradición y van creciendo hasta su sueño es ser costalero, pertenecer a un grupo. Pero todo esto no son enseñanzas del Señor, son enseñanzas de hombres. Tienen al Señor en sus bocas,
pero su corazón, el Señor está muy lejos de su corazón. Evidentemente, hermanos, hoy muchos celebran la resurrección de Cristo, pero no viven dando honor y gloria a ese acontecimiento histórico que ha transformado la vida de millones de personas desde que tuvo lugar hace ya más de 2000 años atrás. Y aunque para nosotros sea fácil criticar la superficialidad de los católicos romanos, ¿verdad? Porque nosotros desde aquí decimos, ay, madre mía, míralo, llevando al Señor en los hombros, pero qué equivocados están, qué superficiales. Para nosotros es muy fácil hacer esa crítica, pero tendremos que admitir, hermanos, que aunque no carguemos imágenes en los hombros y no cantamos saeta, por lo menos creo que aquí no hay nadie, no hay ningún cantador de saeta, al igual que muchos de ellos, podemos estar viviendo vidas superficiales, cantando canciones bonitas los domingos, pero viviendo vida como si Cristo no hubiese resucitado. Así que desde aquí vemos a los católicos romanos y decimos, vaya, vaya que lejos están del Señor. Pero ¿y tú? Porque de hecho las palabras del profeta Isaías no fue dirigida a un pueblo pagano. No sé si lo sabía. Fue dirigida a su propio pueblo. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así que, hermano, yo no solo pretendo que recordemos el gran suceso histórico de la resurrección en esta mañana, sino que más que eso podamos vivir vidas a la luz de la resurrección. Que no solo nuestras bocas afirmen que Cristo ha resucitado, sino que la forma en la que vivimos expresen que nuestro Rey vive por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el título del sermón el día de hoy. Viviendo a la luz de la resurrección. Viviendo a la luz de la resurrección. Acompañadme a Marcos capítulo 16 del verso 1 al 8. Marcos 16 del verso 1 al 8. ¿Estáis conmigo ahí? Marcos 16. Lo tenéis en la pantalla por si lo queréis leer allí. Dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas estaban preocupadas con la piedra que sellaba el sepulcro de Jesús. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y afirmó este joven, que entendemos que es un ángel, ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, qué interesante este detalle, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Poneros en el lugar de estas mujeres. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a hacer una oración. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Que mis palabras, que son a veces torpes, Señor, quítalas de la mente de mis hermanos, pero que lo que sea tuyo, tu palabra, tu esencia, Señor, pueda afectar el corazón de mis hermanos y mi propio corazón, Señor, al comunicar estas verdades que están aquí y que han bendecido y han transformado, Señor, y han llenado de esperanza a millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. En tu nombre, Jesús. Amén.
y amén. Hermanos, antes de hablar del domingo de la victoria, porque el domingo de la resurrección es el domingo de la victoria. Eso lo va a escribir el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? El Señor venció a la muerte. Pero antes de hablar del domingo de la victoria, demos una rápida pasada por la trayectoria de la vida de Jesús, según lo describe el Evangelio de Marcos. Fijaros, del capítulo 1 al capítulo 8 del Evangelio de Marcos, vemos a Jesús desarrollando gran parte de su ministerio, sobre todo en Galilea de los gentiles. Qué curioso, el Mesías vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y entonces se fue a los galileos, a los cafres, a los que no servían. Y la mayor parte del ministerio de Jesús se desarrolla en ciudades vecinas, con samaritanos. La mayor parte de su ministerio. Y las enseñanzas del Señor Jesús, los milagros, las sanidades, las resurrecciones, porque también resucitó a personas, produjo diversas reacciones en las personas que estaban viendo aquel suceso. Y la gran pregunta de los primeros 8 capítulos de Marcos es esta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se acerca a los leprosos, los toca y los sana? ¿Quién es este hombre que se atreve a decirle a los líderes de la religión lo que nadie se atreve? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que se acerca a mujeres y las llama a seguirle, haciéndolas discípulas? Hermano, el feminismo de hoy es un pego, es una tontería, es una estupidez, disculpadme mi expresión. Hace más de 2000 años atrás fue Jesús el que dio verdadero valor a la mujer. Fue Él. Es Él quien describe cómo es y cómo debe ser una mujer. Jesús de Nazaret. ¿Qué rabino había llamado a mujeres a seguirle? Ninguno. Del capítulo 8 al 10, entonces Jesús se dispone a salir de Galilea e ir rumbo a Jerusalén. Se está acercando a la ciudad santa. Allí está la cúpula, allí están los grandes, allí está el Sanedrín, allí en Jerusalén. Y él dispone su corazón para ir rumbo a Jerusalén. Y a estas alturas las cosas estaban ya bastante candentes, porque están diciendo por ahí que hay un rabino desconocido de ninguna escuela, ni de la escuela de los fariseos, ni de la escuela de los esenios, ni de la escuela de los saduceos, que enseña con más autoridad que todos los líderes religiosos. Y ellos estaban con mucha rabia del Señor Jesús. Pero el texto dice, y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¡Qué valiente! Hermano, a mí no me gustan las imágenes porque representan a un Jesús débil. Ese no es mi Jesús. Ese hombre con cara afeminada, medio pálido. Ese no es el Jesús que yo veo en los evangelios. El Jesús que yo veo en los evangelios es un hombre dulce pero firme. Es un hombre valiente. Es un hombre que se atrevió a enfrentarse a toda una nación. Ese es mi Jesús. Y él fue rumbo a Jerusalén. Y en ese pasaje de Galilea a Jerusalén encontramos las declaraciones de un hombre que responde a las preguntas que estaban haciendo aquellos que estaban viendo el ministerio de Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y de repente Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí tenemos la respuesta a esas preguntas. Y finalmente, del capítulo 11 al 16, tenemos la famosa Semana de la Pasión, lo que hemos estado viendo en nuestras calles, la representación artística de lo que fue la última semana de Jesús de Nazaret, que fue la semana, hermanos, más intensa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue la semana más intensa. Él comienza su semana confrontando a los mercaderes en el templo. ¡Qué valentía!
Él se mete allí, él dice, la casa de mi padre no es un mercado, es casa de oración, y vuelca las mesas y pone orden en la casa de su padre. Pero luego el día siguiente él discute y le da una cátedra a los fariseos, a los saduceos que querían matarle. Él les enseña, ellos quieren tentarle. Hermano, fariseos y saduceos se unieron para derrotar a Jesús. Es como si uno de Vox y uno de Podemos dicen, vamos a luchar en contra de los cristianos. Eso sería un milagro. Eso sería una cosa. Pues eso es lo que ocurrió allí. Saduceos y fariseos se unen para derrotar a Jesús. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Los deja boquiabiertos. Los deja sin respuesta. Ese es nuestro Jesús. Más adelante Él va a cenar con sus discípulos y Él instituye la Santa Cena, lo que nosotros hacemos hoy, ¿verdad? No hoy, sino que algunos domingos tomamos pan, vino, recordando el cuerpo de Jesús que fue molido, su sangre que fue vertida por nosotros en la cruz del Calvario. Y claro, nosotros tomamos una copita así pequeñita y un pedacito de pan que apenas cabe en la muela. Pero ellos lo que hacían era comerse un cordero, era tener comunión de la buena. Eso es lo que hacían. Y eso es lo que hace Jesús antes de morir. Jesús antes de morir está, hermanos, sirviendo a los suyos. Y en el Evangelio de Juan, del capítulo 13, más o menos hasta el capítulo 18, 17, 18, vemos todas las enseñanzas que Jesús les da a sus discípulos horas antes de morir. Fijaros, Jesús, horas antes de morir, ¿qué está haciendo? Él está gastando sus últimas horas, sus últimos minutos, sirviendo al ser humano, sirviendo a los suyos. Y le dice a sus discípulos, quitaros las sandalias de vuestros pies. Algunos no entienden que Pedro le dijera, ¿cómo me vas a limpiar los pies a mí? Yo lo que no entiendo es cómo no lo dijeron todos. Lo más normal fue lo que Pedro dijo, pero Señor, ¿qué dice? ¿Pero qué dice, Señor? ¿Cómo me vas a lavar tú a mí los pies? El que te tiene que lavar los pies soy yo. Pero el Señor, ¿qué hace? Le lava los pies a sus discípulos. Los sirve. Aquí está la esencia del liderazgo. El mayor sirve siempre al menor. El mayor sirve siempre al menor. Y a través de sus enseñanzas, Él está preparando el corazón de los discípulos para un acontecimiento que va a ser desgarrador en su alma. Es necesario que yo me vaya, les dice. Señor, ¿cómo he vivido los 3 años más fascinantes de mi vida? Y tú me estás diciendo que es necesario que te vaya. ¿Pero qué me estás contando, Señor? Es necesario. Porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Y allí está el Señor y los lleva a Getsemaní. Y está allí orando, derramando su alma, sudando gotas de sangre, lo cual tiene una explicación científica. El estrés en demasía hace eso, los poros se abren y empiezas a sudar ya no agua, sino que agua mezclada con sangre. Y eso ocurre por el estrés que estás teniendo en ese momento. Hermano, Jesús era muy consciente de lo que iba a pasar. No solo el sufrimiento físico, sino que la realidad de cargar sobre sí el pecado de los hombres. Y aquel padre que siempre había estado con él, se apartaría de él. Y no solo se apartaría, sino que su ira, su enfado estaría sobre él. Lo más normal es que Jesús sudara gotas de sangre. Lo más normal. Allí está en Getsemaní, dispuesto a cargar los pecados de la humanidad. Allí está Jesús, siendo juzgado injustamente por los líderes religiosos, Anás y Caifás. Lo llevan al patio de su casa y empiezan a ensañarse con él, a darle de bofetadas, a taparle los ojos a nuestro Señor y decirle, profetiza, a ver quién te está pegando. Hermano, si hubiera sido yo, Jesús, hubiera hecho así, ángeles, destrozadlos a todos. Sí, yo hubiera hecho eso.
Soy un humano pecador. Falta de amor y gracia. Pero el Señor, la valentía de Jesús está ahí. Está ahí. Él sabe que está obedeciendo a su Padre. Él tiene la capacidad. Hermano, esto es lo que hace a un hombre valiente y fuerte. No que grites, no que levantes tu puño, sino que tengas la capacidad de autodominarte. Eso es un hombre. Eso es un hombre. No el que alza su voz, no el que dice, no sé qué. No. Esos son pamplinas, hermano. ¿Quieres ver a un hombre valiente? Ahí está Jesús de Nazaret, capaz de dominarse. Teniendo la capacidad de exterminar a todos aquellos que estaban allí, Él se domina a sí mismo. Tiene la capacidad de mirarlos con amor. Eso es un verdadero hombre. Eso es un verdadero hombre. Jesús. Luego lo llevan. ¿Dónde lo llevan? Al pretorio, allí con Pilato. Ahora va a ser juzgado injustamente, pero de manera política. Y lo juzgan. Y finalmente lo vemos siendo cruelmente torturado y asesinado en la cruz del Calvario, dándose a sí mismo como un sacrificio expiatorio para pagar por nuestros pecados. Hermano, la muerte y sepultura de Jesús produjeron los días más oscuros y confusos de la historia de la humanidad. Algunos historiadores dicen que la época más oscura de la humanidad fue la etapa medieval. Mentira. La etapa más oscura de la humanidad fueron esos 2 días, donde los hombres mataron al autor de la vida. ¡Qué locura! Mataron al autor de la vida. Escupieron a su creador. ¿Tú piensas que los seres humanos son buenos? Mira la escena de la cruz. ¿Crees que somos buenos, que hay bondad en nosotros, que somos puros? Te invito a que mires el relato de la cruz. Ahí expresa la maldad de los hombres, la maldad de los seres humanos. Pero hermano, qué bendición que hoy no nos toca hablar de lo que ocurrió el tenebroso viernes de crucifixión o el sábado silencioso del sepulcro sellado. Hoy nos toca hablar del domingo de resurrección, el día en que el sol salió, pero salió un sol mayor que el sol, que es el sol de justicia, Cristo Jesús. Él resucitó al tercer día. Jesús resucitó, querido. Pero ¿cómo vivieron sus discípulos ese día? ¿Cómo vivieron sus discípulos ese domingo? Porque sabéis, aunque el domingo por la mañana Jesús ya había resucitado y Él les dijo en repetidas ocasiones que Él iba a resucitar, sus discípulos actúan como si no lo supieran. Actúan sin fe, sin esperanza, sin valentía, con cobardía. Y yo estoy convencido que muchos de nosotros, queridos hermanos, a veces tomamos la actitud de los discípulos. Cristo está vivo, pero nosotros actuamos y vivimos como si Él estuviese muerto, como si Él estuviese sepultado. Y hubieron unas horas en la historia de la humanidad donde Jesús ya había resucitado, pero sus discípulos se comportaban como si Él aún no hubiese resucitado. El viernes de la crucifixión Jesús expiró aproximadamente a las 3 de la tarde, hermano. Aproximadamente a las 3 de la tarde. José de Arimatea, no sé si os acordáis, él pide el cuerpo de Jesús. Este hombre tiene una actitud preciosa. Quiere darle una sepultura digna al maestro y pide su cuerpo. Y se cumple la profecía de Isaías que decía que Jesús de Nazaret iba a ser sepultado en el sepulcro de un hombre rico. Eso ocurre. Y junto a Nicodemo ellos envuelven con lienzos aromáticos el cuerpo de Jesús y lo colocan en el sepulcro. Ahora, todo esto, hermano, quiero que entendáis esto, es hecho muy a prisa, muy a prisa. Ellos están corriendo, en apenas 3 horas ellos van, piden el cuerpo a Pilato, le dan el cuerpo corriendo, llevan el cuerpo a la sepultura y rápidamente Nicodemo se va con su familia, José de Arimatea se va con su familia. ¿Por qué? Porque comienza el Shabbat. Día de descanso, día de reposo. Pero es que este Shabbat
coincidía con la festividad de la Pascua. Así que hay muchas horas de inactividad y ellos tienen que hacer todo esto corriendo. Corriendo lo tienen que hacer. Ahora, dado la rapidez de la sepultura de Jesús por las festividades que tuvieron lugar el mismo fin de semana, el cuerpo de Jesús, hermanos, no había sido ungido después de muerto como acostumbraban a hacerlo los judíos. Y es por eso que estas mujeres se levantan muy temprano. Porque ellas dicen, Él no puede quedar sepultado sin tener un entierro, por decirlo de alguna manera, digno, que dé gloria a su nombre. Si nosotros ungimos el cuerpo de aquellos que mueren, ¿cómo no vamos a ungir el cuerpo de nuestro Señor? No pudimos hacerlo el viernes, pero lo podemos hacer ahora. Entonces aquellas mujeres se levantan muy tempranito el domingo. El sábado no pudieron hacer nada porque está todo cerrado. Hay una inactividad en Israel. Entonces el domingo temprano se levantan. Más temprano que ninguna. Compran lo que tienen que comprar, las especias aromáticas para ir y ungir el cuerpo de su Señor. Ahora, hermano, ¿no os parece precioso este acto de estas mujeres? En este acto, hermanos, vemos amor. Amor hacia su Señor. Pero no solo en este acto, sino que a lo largo de todo el ministerio de Jesús hubo un grupo de mujeres que le servían constantemente. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Fijaros lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Hermanos, podemos ver amor en las mujeres que servían a Jesús. No solo al llevar esta especie, sino que a lo largo de todo el transcurso del ministerio de Jesús, incluso en los momentos más amargos del Señor. ¿Sabéis quién estaba allí con ellos? Las mujeres. Ellas estaban allí. Ellas estaban presentes con su Señor. Hermano, si leéis los evangelios os daréis cuenta que ellas fueron las que acompañaron a Jesús desde el pretorio, donde fue sentenciado a la muerte, hasta el Calvario, donde fue crucificado, y finalmente hasta el sepulcro. Allí están las mujeres, cerca de su Señor todo el rato. Mi pregunta es, ¿dónde estaban los hombres? Yo creo que en la sociedad seguimos preguntándonos eso. ¿Dónde están los hombres? Allí estaban ellas, sin separarse de su Señor, todo el rato con Él. Todo el rato con Jesús. Sí, es verdad, el texto nos habla de Juan. Juan estuvo en la crucifixión. Fue el único discípulo que estuvo en la crucifixión. Bueno, también nos habla de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Llegar hasta el patio de Anás y Caifás para negarle. Pero las mujeres fielmente acompañaron todo el transcurso amargo de Jesús de Nazaret. Desde el pretorio, desde la casa de Anás y Caifás hasta el pretorio. Del pretorio hasta el Calvario. Desde el Calvario hasta el sepulcro. ¿Sabéis cómo ellas saben dónde está sepultado Jesús? Lo dicen los evangelios, porque ellas fueron detrás. ¿Dónde? A ver dónde lo ponen. Y van siguiendo, hermanos, van siguiendo a José de Arimatea para saber dónde ponen el cuerpo de su Señor. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Es verdad, hermano, ellas no van llenas de fe. Ellas no van a encontrar a un Jesús resucitado. No van llenas de fe, pero van llenas de amor. Van totalmente equivocadas, pero van. Van totalmente desenfocadas, pero van. Y hermano, y es que las mujeres, a diferencia de los hombres, siempre suelen estar presentes en los momentos de aflicción y necesidad. Siempre. Eso es algo característico de la mujer.
Generalmente suele haber una empatía, una compasión y afecto en las mujeres que no suele haber en los hombres. Estoy hablando en términos generales. Estoy diciendo que todas las mujeres sean así, pero estoy diciendo que en términos generales, y lo podemos ver ahí, estas santas, piadosas y mujeres del Señor, acompañando a Jesús todo el rato. Y yo quiero aprovechar este momento para honrar y agradecer a las mujeres de nuestra congregación. Hermanas, gracias. Gracias porque muy a pesar de nuestra cobardía como hombres, de nuestra pasividad como hombres, la iglesia a lo largo de muchos años se ha sustentado por el Señor, claro que sí, pero lo ha hecho a través de mujeres. Mujeres que han tenido que tomar la rienda de su casa porque su esposo no ejercía bien su liderazgo. Mujeres que han estado sirviendo a la comunidad, sudando, llorando por sus esposos, por la salvación de sus hijos, y han estado ahí. Mujeres como Loida y Eunice, que se preocupan por ese Timoteo que está creciendo y le instruyen. Y aquel niño que tenía todo para ser un fracaso en la sociedad, de repente se convierte en el gran pastor de Éfeso. Y todos dicen, el apóstol Pablo. No, espérate. El apóstol Pablo dijo que ahí había 2 mujeres que estuvieron nutriéndole, enseñándole, instruyéndole. Y él llegó a ser un discípulo en gran parte por toda la pasión y el corazón que ellas pusieron en la instrucción de ese niño. Hermanas, gracias. Gracias por vuestra labor. Gracias por amar a vuestros hijos, por instruirles, por cuidarles, por darles ejemplo. Gracias por amar a vuestros esposos, por servirles. Lo digo de corazón. Gracias. Gracias para ser madres de otros. Gracias por suplir la falta de paternidad y maternidad de otros. Y por suplirla. Gracias. Gracias. Gracias por mantener este lugar limpio. La mayoría de las personas que están en el ministerio de limpieza son mujeres. Gracias por lo que hacéis por la obra del Señor. Gracias, hermana. Gracias por apoyar los diversos ministerios que tenemos establecidos como iglesia. Y yo de manera especial, quiero agradecer a mi esposa, quiero agradecer a Estela, que siempre se sacrifica y me dona. Que sacrifica tiempo conyugal y familiar para que yo pueda estar discipulando, instruyendo, conversando y cuidando a otras familias. Quiero agradecer a mi esposa por su cariño, por su amor, y que yo puedo salir de casa y saber mi hogar está estable. Hay una mujer piadosa que cuida a mis hijos, que los instruye, que los ama. Y yo puedo salir y servir, y a veces, muy a mi pesar, no debería ser así, pero a veces robándole tiempo para servir a los demás. Hermanos, gran parte de lo que yo soy como pastor, o lo que yo pueda ejercer como pastor, se lo debéis a Estela. Lo digo de verdad y de corazón. Yo puedo estar aquí tranquilo, predicando, enseñando, sabiendo que hay alguien que está en el hogar y tiene el hogar bien nutrido, bien cuidado. Y eso a mí me bendice muchísimo y quería agradecerla públicamente. Gracias porque prefiere el hogar, a los niños, el estar ahí con ellos, estar sirviéndoles. Que al final yo una vez hablaba con una persona y le decía, todos los cristianos, los miembros de la iglesia tienen la queja, el pastor no me llama, no me pregunta cómo estoy. Y digo, ¿y a mí quién me llama como pastor? ¿Quién me pregunta a mí cómo estoy yo? Yo tengo a alguien. Yo llego a casa y está mi esposa diciéndome, ¿cómo ha ido tu día? ¿Cómo estás? Identifica perfectamente bien lo que está ocurriendo en mi corazón. Cuando necesita, este viene con un día complicado, vamos a dejarlo que esté con el Señor a solas un poco. Gracias a todas las mujeres de esta congregación. Gracias por lo que hacéis, por el Señor. Gracias por lo que hacéis por vuestros esposos, por vuestros hijos. Que el Señor os siga levantando y sustentando.
Y que el Señor también levante a hombres, amén. Hombres que puedan servir a sus esposas, que puedan instruir a sus hijos, que puedan estar llenos del Señor. Hermanas, quizás no honramos lo suficiente vuestra dedicación y esfuerzo. Y a veces fallamos en ser poco agradecidos, pero el Señor no pasa desapercibido cada uno de vuestros gestos. A lo mejor la gente no te ve limpiando la iglesia, pero el Señor sí lo ve. A lo mejor la gente no te ve instruyendo a tus hijos, pero el Señor sí te ve. A lo mejor el Señor no te ve dando horas, teniendo que esforzarte por trabajar fuera, trabajar en tu hogar y hacer un montón de cosas porque es imposible hacerlo de otra manera. Pero el Señor sí te ve. El Señor está viendo tu corazón. Y así como quedó redactada esta historia y la pasión de estas mujeres por el Señor Jesús, así queda en la memoria del Señor vuestro esfuerzo. Así queda en la memoria del Señor vuestra pasión por Él. Así queda en la memoria del Señor. Quizás no estás de la mejor manera, hermana, pero estás, que no es poco, estás. Quizás no estás con el mejor corazón, tienes un montón de cuestiones ahí, pero estás. Quizás no estás llena de fe, eres la más débil, pero estás. Hermana, y si estás, puede que el Cristo resucitado se manifieste en tu vida como lo hizo con aquellas mujeres, llenándote de fe y vigor y haciendo de ti una proclamadora nata de su resurrección. Ahora, hermanos, aunque es de admirar el amor que ellas tienen por su Señor, también es de cuestionar la poca fe que ellas tienen. Ellas no se van a encontrar con un Cristo resucitado, hermano. Es decir, han comprado especies aromáticas para ungir un cuerpo muerto. Ellas lo que van buscando al sepulcro es un cuerpo sin aliento, sin vida. Eso es lo que van buscando. Así que fe no tienen. Jesús les había dicho una y otra vez, al tercer día resucitaré. Pero parece que esta verdad no solo se escapó de la mente de los discípulos, de los hombres, sino también de la mente de ellas. Fijaros qué curioso. ¿Ellas están en el lugar correcto? ¿Están en el lugar correcto? Sí. ¿El día correcto? Sí. Están en el lugar correcto, el día correcto, en la hora correcta, pero con el corazón y una actitud incorrecta. ¿Esto no te recuerda a alguien? A veces me recuerda a mí mismo. Estamos en el lugar correcto, ¿no? El día correcto, domingo, celebramos la victoria del Señor. Pero el corazón está enfocado. ¿Está enfocado el corazón? Podemos estar en el lugar correcto, el día correcto, pero con el corazón incorrecto. Y yo espero que así como el Señor, la noticia llegó a estas mujeres y llenó su corazón de gozo, de espanto, pero de gozo, lo dice el Evangelio de Mateo, eso pueda ocurrir también con nosotros. Pero hermanos, ellas además tienen preocupaciones innecesarias. Fijaros lo que están pensando. ¿Quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? ¿Cómo son tus preocupaciones? ¿Qué te preocupa? ¿Te das cuenta? Caminando hacia el sepulcro vacío con Cristo resucitado pensando, ¿quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? Pero ellas no son las únicas. Los discípulos, hermanos, se pasaron todo el domingo, fijaros, todo el domingo de resurrección encerrados con miedo de los judíos y tristeza por la muerte de Jesús. Fijaros lo que dice Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el primer día de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esto era ya de noche. Jesús resucitó tempranito, a primera hora. 10, 12 horas sufriendo, con miedo en el corazón, encerrados, aislados, cuando Cristo ya había resucitado. ¿Te das cuenta? Ellos no están viviendo a la luz de la resurrección. Para ellos Jesús está muerto. Jesús no ha resucitado.
Hermanos, los hombres y las mujeres podrían haber actuado diferente el domingo de resurrección si hubieran recordado y creído las palabras de Jesús. Su estado de ánimo sería distinto, sus actitudes serían distintas si tan solo hubiesen recordado y creído las palabras del Señor Jesús. Ahora, ¿esto no te recuerda a alguien? Nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes pueden cambiar si recordamos, si creemos las palabras del Señor Jesús. Tú no necesitas un entrenador personal, querido hermano, tú necesitas a Cristo. Necesitas el Evangelio. Necesitas las palabras del Señor. El problema es que tendemos a olvidarnos una y otra vez de lo que el Señor nos ha dicho. Yo tengo que recordarme todos los días. El Señor me ama, soy su hijo, Él cuida de mí, Él me ha dado una misión. Y me tengo que, todos los días me tengo que estar recordando esto. Estoy escondido en Él. Él pagó por mis pecados. Ya no hay culpa, ya no hay dolor, ya no hay vergüenza. Él me ha limpiado. Tengo que estar recordándome esto todos los días. Quizás el problema es que no recuerdas las palabras del Señor Jesús y vives como si Él no hubiese resucitado. Hermana, ellas perdieron, fijaros en esto, las mujeres perdieron tiempo y dinero. Compraron cosas que no les sirvió. No les sirvió. Y perdieron tiempo, se levantaron muy temprano, fueron a comprar. Hermanos, cuando nosotros no vivimos a la luz de la resurrección, perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos recursos, perdemos la vida. Y llegas a la vejez y dices, ¿para qué he vivido? ¿Qué he hecho? Bueno, tengo 2 casas. Tengo 4 coches. Sí, necio, pero hoy te mueres. ¿Y dónde se queda todo eso? ¿Qué has hecho en cuanto a tu relación con Cristo? ¿Has disfrutado de Él? Porque, hermanos, el cielo no es un lugar donde jugamos al golf. El cielo es un lugar que está repleto de la presencia de Cristo, de su presencia. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Vives a la luz de la resurrección? Cuando llegues a la vejez dirás, Señor, valió la pena. He instruido a mis hijos, les he hablado de ti, de quién eres tú. He hablado con mis vecinos sobre tu amor y sobre tu bondad. Por supuesto, la salvación es tuya, pero yo lo he hecho. Yo he vivido mi vida a la luz de la resurrección. Tú eres un Dios vivo. No he estado todos los días preocupado y afanado por cosas vanas que se van a quedar aquí. He vivido a la luz de la resurrección. He estado preocupado con las misiones mundiales, con los pueblos que tenemos alrededor que no te conocen, con el pobre, con el afligido, con el menesteroso. Mi vida ha estado allí, me he estado dando, Señor, porque he recibido de ti. ¿Cómo será tu historia en la vejez? ¿Has vivido a la luz de la resurrección? ¿Qué es lo que aflige tu alma, querido? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es, hermanos, qué es todo eso a la luz de la resurrección y la vida eterna que está garantizada para nosotros en Cristo? Hermanos, la resurrección de Cristo nos enseña que, primero, los cuerpos que tenemos, algunos arrugados y con unos kilitos de más, se quedarán atrás. Dios nos dará cuerpos glorificados. Hay libertad de culpa, hay perdón de pecado. Hay victoria sobre la enfermedad y la muerte, pues heredaremos, como dijimos antes, cuerpos incorruptibles y vida eterna. Hermanos, hay promesas de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué son nuestras aflicciones presentes? Y lo estoy diciendo en mis palabras, pero esto lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué son nuestras aflicciones presentes comparadas a lo que nosotros recibiremos en la vida venidera? ¿Qué son, hermano? ¿Qué son? Hazte sinceramente esta pregunta. ¿Vives a la luz de la resurrección? Y si no es así, yo espero que los versos siguientes puedan
producir en ti lo que produjeron en estas mujeres. Esta es la mejor noticia que se le puede dar a los seguidores de Jesús. Cristo ha resucitado. La muerte no pudo con él, por lo tanto, todo lo que él dijo es verdad. Podemos nosotros disfrutar del perdón, de la gracia, de la misericordia que solo está en él. Cristo ha resucitado. Y hermano, esta no es una noticia que deba de producir temor en nuestros corazones. Todo lo contrario, es una noticia de gran gozo, de alegría. Hermano, porque si Jesús ha resucitado, entonces todo lo que él dijo acerca de él es verdad. Él es el Mesías esperado, él es el Rey de Israel, él es el Hijo de Dios. En él hay salvación, en él hay perdón de pecados, en él hay libertad. Tú que te sientes aprisionado en pecados, en hábitos, que dices, es que estoy como lo describe el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Ya, pero no te quedes en ese texto, porque el verso siguiente dice, gracias doy a Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo. Tu corazón puede cambiar por el Espíritu cuando crees en Jesús de Nazaret y te arrepientes de tus pecados. Hay libertad en Él. Ahora bien, hermanos, esta no es una noticia que deba producir gozo en todo el mundo. También hay que decirlo. Ya que para aquellos que crucificaron al Hijo de Dios y no creyeron en Él, y siguen de hecho sin hacerlo, no arrepintiéndose de sus pecados, entonces esta es la peor de las noticias. Pues a aquel a quien crucificaron, aquel a quien juzgaron injustamente los inicuos, de quien se burlaron los pecadores impenitentes, es el Rey que ha resucitado y juzgará al mundo con justicia. Hay gozo para quién, para los que creen en Él. Hay esperanza para aquellos que se arrepienten. Pero hermano, si tú no estás en Cristo, corre a Él. Porque si no corres a Él, lo único que te espera es un juicio horrendo. Porque Dios es justo. Y es curioso porque el Evangelio de Mateo nos relata esta misma historia y dice que cuando la piedra fue movida por un estruendo, el ángel llegó allí, los soldados romanos empezaron a temblar, estaban temiendo, se quedaron estupefactos, las mujeres estaban allí viendo aquello y el ángel le dice, vosotras no temáis. Fijaros qué curioso. No dice, no temáis todos, no, vosotras no temáis. Ellos que teman, que teman. Si no se arrepienten, que teman. Y quizás mis palabras, hermanos, te pueden parecer duras, pero yo lo que quiero es salvarte, es rescatarte. Porque si tú hoy te rindes al Señor, si no estás rendido aún, vas a estar escondido en Cristo. Gozo por la eternidad. Pero si no lo haces, hermano, si no lo haces, te espera un juicio eterno. Yo sé que algunos ni siquiera pensáis en estas cosas, pero haríais bien en pensarlas. Cristo ocupó la cruz y sufrió la ira de Dios para que tú no tengas que sufrirla y padecerla. Así que corre a Jesús de Nazaret. Corre a Él. Los soldados no se arrepintieron. Tanto que fueron sobornados por los líderes religiosos para expandir una mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo. No quiero ni pensar dónde están esos hombres en este momento. Y me llama la atención porque hoy en nuestro pueblo, en nuestras redes sociales, la gente te dice que es feliz domingo de resurrección. Yo digo, sí, para mí es feliz. Para ti no lo sé. Si yo he creído en Jesús, es feliz para mí. Pero la gente, nuestros vecinos, nuestros amigos, la gente de la calle, de hecho se van ahora de comida y feliz domingo de resurrección. Hermano, si tú eres cristiano y eres un vocero, tienes que ser valiente y decirle, no tienes por qué decirle, te vas a salir al infierno, no, pero sentarte con ellos y decirle, mira, a lo mejor no es tan feliz como tú piensas. Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Tienes que creer en Él y arrepentirte y reconocerlo como tu Señor. Si no lo haces, no vas a ser feliz.
Ahora a lo mejor estás siendo feliz, pero cuando te mueras no. Existe un infierno. Jesús fue el que más habló del infierno. Y hoy queremos quitar el infierno de nuestro vocabulario. Jesús fue quien más habló del infierno, querido. Así que os animo. Hablad con vuestros amigos, familiares. No tenéis que ser bruscos en vuestras palabras. No hablas nunca con ellos y te acercas para hablarle de que se van a ir al infierno. Pues evidentemente no te van a querer escuchar. Acércate con empatía, ten amistad con ellos, preocúpate por sus necesidades. Y en ese proceso, habla el evangelio, porque el Señor puede salvar. Pero habla el evangelio, hermanos, no te calles. Félix lo ha dicho, si el Señor no viene el año que viene, voy al retiro. Si el Señor no viene, voy. El Señor puede venir en cualquier momento. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor para que haya arrepentimiento. Así que la resurrección de Cristo solo será una buena noticia si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en su obra redentora. Y como prueba de eso, hermanos, nos sometemos a su señorío. Él es nuestro Señor. Esa es la bandera del cristiano. Él es mi Señor. Él es mi Kyrios. Yo hago lo que Él me dice. Es verdad, a veces me despisto, a veces me caigo, por supuesto. Pero luego me levanto y sigo caminando en pos de Él. Y ¿sabe? Hay unas palabras preciosas del ángel a los discípulos. Id y decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Hermanos, estas palabras no son del ángel, son de Jesús. Pedro ya no se sentía un discípulo. Si alguien lo había hecho mal ahí, había sido él. Negó al Señor incluso con maldiciones en el patio del sumo sacerdote. Y uno de los evangelios nos relata que la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se cruzaron justo después de que el gallo cantó. Y en ese momento el texto dice que Pedro lloró amargamente. Jesús contaba con la caída de Pedro, así como Jesús cuenta con cada una de nuestras caídas, hermano. Pero es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él va detrás de nosotros una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Aquel que fue abandonado por sus discípulos y negado por Pedro, les hace saber que a pesar de sus errores, de sus miserias, las cuales él ya conocía, ellos seguían siendo sus discípulos. Y sigue siendo su pastor. Y va delante de ellos. ¿Qué seguridad podemos tener en Cristo Jesús, querido? Nuestra relación con Él no depende de nuestros esfuerzos ni de nuestras obras, sino de la grande obra que Él hizo por nosotros. Nosotros solo respondemos en amor a todo lo que Él hizo por nosotros. Así que, hermano, tú que estás en Cristo, pero que a veces vives como si no lo estuvieras, arrepiéntete y corre a Él. Aunque hayamos fallado, Él sigue llamándonos por nuestro nombre. ¿Sabes? Muchos eruditos piensan que Jesús le dijo, llama a los discípulos y a Pedro, porque Pedro ya ni siquiera se consideraba un discípulo. Es más, él había vuelto a la pesca, a su antigua profesión. Y puede ser que aquí entre nosotros haya personas que han fallado tanto al Señor, habiendo afirmado ser cristianos y ser discípulos de Jesús, que ya no se sienten discípulos. Pero el Señor hoy una vez más te llama por tu nombre. Si Él te salvó, si tú has respondido con fe y arrepentimiento, Él te esconde en Él. Y estás en Él. Y Él hará que perseveres hasta el fin, querido. Él hará que perseveres hasta el fin. Hermanos, después de esa semejante noticia, las mujeres no podían permanecer en el sepulcro. Ese no era un lugar para ellas. Ellas salieron corriendo a proclamar la noticia que se había apoderado de su corazón. La noticia que ahora lo cambiaba todo. La noticia que sería el centro de su misma existencia. Esta noticia lo cambiaba todo en sus vidas. Y de hecho lo cambió. Estas personas, hermanos, fueron totalmente transformadas. Tú tienes a un Pedro cobarde al final de los evangelios y tienes un Pedro valiente al inicio del libro de los Hechos. La noticia de la resurrección lo cambia todo en nuestro corazón, en nuestra mente.
Porque si creemos en ella, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y nos empodera para vivir la vida que Él nos demanda. Hermanos, tenemos una sociedad caída. Una sociedad que vive como si Jesús estuviera aún sepultado. No les culpamos por ello. Porque muchos de ellos ni siquiera son conscientes de la noticia de la resurrección. Pero mi pregunta es para ti. ¿Cómo estás viviendo tú tu vida? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Estamos viviendo a la luz de la resurrección? Esta noticia de que Cristo ha resucitado conmueve nuestros pensamientos, nuestras entrañas. Nuestra semana está pautada por esta noticia. Cristo resucitó y por eso vivo este día para la gloria de Dios. Entiendo que no soy un trabajador más en una empresa más de Puente Genil. Soy una luz en aquel lugar. Soy un vocero de Dios en aquel lugar. Y estoy proclamando que Cristo ha resucitado. Entiendo que no soy un familiar más de una familia. Soy luz en esa familia. Estoy proclamando que Cristo resucitó. Y este mensaje se ha apoderado de mi corazón, de mis pensamientos, de mi mente. Y hermanos, tendremos que admitir que no siempre vivimos así. ¿O sí? ¿Todos viven así aquí? El mensaje de la cruz se ha apoderado de mi mente. Yo no siempre vivo así. Y es por eso que necesitamos el Espíritu de Dios. Tomando esas verdades que están aquí, llevándolas al corazón, inclinando nuestro corazón a vivir en torno a esta gran noticia. Cristo ha resucitado. Cristo, porque hermanos, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es vana. Estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿De qué sirve esto? Nuestra fe es vana si el Señor no ha resucitado. Que el Señor nos dé la gracia para vivir teniendo esta noticia como centro de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente. Amén. Cristo resucitó. Si Cristo resucitó y Él está vivo, ¿cómo debo de vivir mi relación de noviazgo? Si Cristo resucitó y Él está vivo, ¿cómo debo de vivir mi relación matrimonial? Si Cristo resucitó y está vivo, ¿cómo debo de educar e instruir a mis hijos? Si Cristo resucitó y está vivo, ¿cómo debo de comportarme con mis empleados si soy un empresario? Si Cristo resucitó y está vivo, ¿cómo debo de servir a mi jefe si soy un trabajador? Si Cristo resucitó y está vivo, ¿cómo debo de comportarme con mis hermanos? ¿Cómo debo de vivir la vida cristiana? Si Cristo resucitó y está vivo, ¿por qué paso tantas horas lejos de su presencia? Si el velo fue rasgado, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Por qué pasamos tan poco tiempo con el Señor? ¿Por qué no contemplamos al Cristo resucitado? No solo crucificado, sino resucitado de entre los muertos, con el cual podemos hablar, al cual podemos servir, al cual podemos honrar. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y sabes, una de las cosas que es importantísima para vivir a la luz de la resurrección es la comunidad, la familia de la fe. Si algo hemos disfrutado estos 2 días en el retiro, ha sido eso. Ver a los chicos interactuando entre ellos, ayudándose, fortaleciéndose. Hermanos, porque seguimos siendo seres pecaminosos. El pecado ya no nos gobierna, pero está ahí, la presencia del pecado está ahí. Y nos necesitamos los unos a los otros para vencer los residuos de pecado que aún están en nuestro corazón. Pero hermano, escucha esta noticia, Jesús se levantó de entre los muertos. El día que estés cabizbajo, que no tengas ganas de luchar más por tu familia, por tu empleo, por la obra del Señor, por la iglesia, recuerda, el buen pastor no está sepultado. Él se levantó. Él es quien nos pastorea. Él es quien va delante de nosotros. Él es quien nos abre camino. Es Él, es Él. Confía en Él. Confía en Él. Él va delante de nosotros, hermano. Recuerda sus palabras para que tu corazón no se entristezca en demasía.
Recuerda sus palabras para que tu corazón se llene de vigor y puedas cumplir con la misión que Él te encomendó. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón en esta mañana por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Señor, por aquellas cosas que hacemos que no te honran, que no te glorifican. Perdónanos, Señor, por a veces vivir como si tú aún no te hubieras levantado entre los muertos. Perdónanos, Señor, por estar llenos de buenas intenciones como aquellas mujeres, pero estar tan faltos de fe. Oh Señor, que al igual que ella, nosotros seamos sorprendidos en un encuentro con el Cristo resucitado. Y que nuestro corazón se llene de vigor, Señor, de confianza en ti y en tus palabras. Y que podamos, Señor, anunciarle al mundo que tú no estás en un sepulcro, Señor. Que tú te has levantado, Señor, y que tú reinas por los siglos de los siglos. Y que un día volverás, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de tu resurrección. Señor, danos gracia para que todo lo que hagamos lo podamos hacer en conciencia de que tú has resucitado, que estás vivo y que eres nuestro Señor. Señor, te pido también por personas que quizás están aquí y aún no se han rendido a ti. Espíritu Santo, convence de pecado, justicia y juicio. Doblega corazones, Señor, que corran a ti, Señor, y hallen vida eterna, salvación de la ira venidera, Señor. Gozo por los siglos de los siglos, comunión con el Padre eterno. Señor, obra, Señor, y también ayúdanos a los demás, aquellos que estamos tibios, Señor, que estamos con el corazón desenfocado, Señor, que estamos en ti, pero a veces las cosas terrenales llenan más nuestra mente que las cosas espirituales, Señor. Vuelve a cautivarnos, vuelve a enamorarnos, Señor. Vuelve, Señor, a resonar en nuestro corazón, en nuestros oídos, que tú vives por los siglos de los siglos, que tú has resucitado. Bendice, Señor, a tu iglesia. En tu nombre, Jesús.